Bueno, para ustedes que de pronto no han estado tan seguido, lo que hemos hecho durante este año, estos ya 3 domingos de este año, es hablar acerca de la voluntad de Dios, y creo que es bueno que nosotros comencemos con este tema porque nos ayuda a entender que obviamente la voluntad de Dios no se trata de que se acomode a lo que yo quiero o a lo que yo creo que es desde mi carnalidad, por decirlo de alguna forma, sino que obviamente está revelada en la palabra de Dios y es lo que hemos hecho. Entonces, este año lo que hemos dicho es que queremos conocer a Dios, vivir para Él, vivir para su gloria, vivir para honrarlo, vivir para servirle. Y pues todo eso se trata de adoración a Dios. Entonces, cuando pensamos de esa forma y hablamos de la voluntad de Dios, lo que hicimos fue leer en el Salmo que el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, esa debe ser tu oración. Debes entender que no te fluye hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando no te fluye, lo que le debes pedir a Dios es que Él te enseñe, que sea algo en lo cual tú puedas orar sabiendo que Él va a responder y que Él te va a guiar, que es lo que dice ahí, tu buen espíritu me guíe. Entonces, anoche estábamos hablando de este tema en el grupo pequeño y pues hago el paréntesis, ya nuestros grupos pequeños empiezan a reunirse. A partir ya del próximo sábado vamos a tener todos los grupos reuniéndose, vamos a tener 4 grupos pequeños, entonces tienes varias opciones de dónde puedes entrar. Si no sabes cuáles son los grupos pequeños, me puedes preguntar a mí, le puedes preguntar a mi esposa, como quieras, pero lo que haces es, o a cualquier persona de nuestra iglesia, y lo que haces es básicamente enterarte de qué estamos haciendo, cómo nos reunimos, cuándo nos reunimos, y son los sábados a las 6. Y pues el espacio del grupo pequeño lo que hace es generar un momento en el cual descubrimos que es muy diferente a este momento de sentarnos y solamente escuchar, y es más participativo y es más de, a veces cuando hay personas que les encanta solo escuchar, se dan cuenta que lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas también les sirve a ellos y eso los edifica. Y pues lo que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios se trata acerca de tomar decisiones, toma de decisiones. En cualquier, si tú vas a un trabajo y dependiendo para lo que te vayan a contratar, te van a decir si tú, qué tan bueno eres para trabajar bajo presión, qué tan bueno eres tomando decisiones bajo presión. Y pues obviamente uno dice, bien, ¿no? Entonces ese es como el meme, ¿no? ¿Cuánto es 30 por 40? Y responde 100. Y le dijeron, pero eso no es el resultado. Dijo, no, yo soy rápido, pero no asertivo en lo que es. Entonces, toma de decisiones se trata de entender que en la palabra de Dios nosotros podemos leer cómo es que Dios quiere que nosotros tomemos esas decisiones. Y pues yo quiero comenzar esta mañana mencionando un estudio que hubo acerca de la toma de decisiones y usa la palabra sesgo. No voy a hablar de costura. Esta semana cuando estaba preparando esto pensé en Libby, del sesgo y en mi suegra. No voy a hablar de costura. Sesgo es como lo ven ahí en el gráfico. En ese gráfico se pueden identificar ustedes como pareja y es cualquiera de nosotros frente a una situación lo que hacemos es cada uno se para a veces desde un punto de vista muy diferente. Y el sesgo lo que nos dice, porque tuve que buscar la definición, es la orientación o dirección que toma un asunto. Es decir, frente a una situación que nosotros tenemos que hablar, definir o tomar algo, nosotros ya llegamos en cierta manera con una prevención o con una forma de pensar. Entonces, yo creo, y con base en lo que vamos a estar estudiando hoy, creo que quiero apuntarnos a que nosotros entendamos que nosotros como creyentes, nuestro sesgo es que nosotros debemos estar buscando la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios está revelada en su palabra y nosotros debemos apuntarle a que nosotros, el sesgo nuestro debe estar basado en la palabra de Dios, no en lo que este mundo nos dice que debe ser porque todo el mundo lo hace, que es en el momento, es como estamos viviendo, ¿cierto?
todo el mundo lo hace, entonces está bien. Pero nuestro sesgo debe ser bíblico. O sea, tú debes llegar a una situación, a un problema, a una decisión, primero pensando, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué me enseña Dios en su palabra? Ese es el sesgo que tú debes tener. Entonces, yo quiero mencionar ese estudio, algunas situaciones en las cuales él dice tenemos sesgos. Entonces, por ejemplo, en ese estudio nos dice, uno de nuestros sesgos es que queremos escuchar solo lo que queremos escuchar. Ese es el primer sesgo que todos nosotros tenemos. Y tú lo ves, ¿cierto? Cuando tú de pronto le preguntas a alguien, ¿cierto que sí? Es porque tú quieres escuchar lo que quieres escuchar. Y ninguno de nosotros está exento de eso, porque el problema es que cuando escuchamos algo que no nos gusta, que nos desagrada, por lo tanto nos incomoda, y entonces decimos, no, ese punto de vista no me agrada mucho. Y algunos de ustedes saben que a veces sentarnos a hablar va a implicar tener que escuchar cosas que no queremos escuchar. Entonces, el primer sesgo que todos tenemos es ese. El segundo es que hay personas que tienen el pensamiento y es que si es costoso, es fino. ¿Ok? Esa es un sesgo que está basado en el valor del producto y lo que hace es que nosotros pensamos que entonces básicamente entre más caro, realmente por eso es más fino y no necesariamente es así. Y juegan con nosotros en un supermercado cuando nos van a vender algo, porque ponen el costoso y al lado le ponen uno que no es tan costoso y uno dice, no, pues compremos este que es como parecido, pero finalmente estoy gastando en algo que yo digo porque quiero que comprarlo porque me parece que porque es fino es costoso. Entonces, a veces se trata de que nosotros nos creemos el cuento que tenemos que aprovechar la oferta. El otro sesgo que tenemos es el sesgo en cuanto al consumo de sustancias. Por ejemplo, hay personas que consumen, que tienen vicios, ¿cierto? Alcohol, cigarrillo, marihuana. Y la forma de su pensamiento es, pues yo lo consumo y a mí no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, ese es su pensamiento. Lo que dicen es, mire, todos nosotros consumimos alcohol y no nos ha pasado nada. Todos nosotros consumimos alcohol y nosotros salimos borrachos y manejamos y no ha pasado nada. O todos nosotros consumimos marihuana y vean, normales. Y esa forma de pensar hace que pensemos que, pues si a mí no me ha pasado nada, entonces debe ser que básicamente son los demás que son muy de malas, menos yo. Entonces, también aplica para las gaseosas negras. Bueno, no me ha pasado nada todavía. Hay serias estadísticas acerca de eso. Luego tenemos el siguiente sesgo y es la gratificación inmediata. Y es básicamente cuando uno bloquea el pensar a futuro y simplemente piensa, por ejemplo, tengo hambre, necesito comérmelo y punto. No me voy a poner a pensar si es grasoso, si me cae bien o me cae mal, que los triglicéridos, que el colesterol, nada de eso. Simplemente la gratificación inmediata es que tengo hambre y me lo tengo que comer. Y lo mismo aplica con respecto al dinero. Algunos de nosotros, si tengo el dinero y hay una promoción, tengo que aprovecharlo. ¿Por qué? No es porque luego no va a haber más promociones, es porque no voy a tener plata. Y es la gratificación inmediata. Entonces, lo tengo que tener y lo quiero tener ya. ¿Ok? Y si lo compro, quiero que me llegue ya. Y ese es un sesgo, una forma de pensar. Y por último, tenemos el sesgo que le sucede a nuestros gobernantes y es cuando se trata de que les reconozcan los logros, lo publican, pero cuando se trata de echar culpas, es culpa de otro, o de asumir errores, es culpa de otro. Y ese sesgo, pues obviamente lo vemos todo el tiempo en la forma como ellos gobiernan y en la forma como ellos asumen o no su responsabilidad por situaciones que pasaron. Entonces ahora que entiendes que el sesgo hace parte de nosotros como seres humanos, que lo vemos todo el tiempo alrededor de nosotros, que es nuestra forma en que tomamos decisiones, quiero que lo pienses con respecto a la palabra de Dios. Entonces, yo quiero dar algunos ejemplos. Por
Porque recuerda, sesgo es la orientación o dirección que toma un asunto. Entonces, algunas personas quieren escuchar solo lo que quieren escuchar. Entonces, yo me siento y les digo, ¿sabes? Lo que ustedes están haciendo a la luz de la palabra es un pecado, digamos, con muchas personas, fornicación. Y lo que las personas quieren escuchar es, no, pastor, eso es amor. Nosotros nos amamos. ¿Ok? Pero así tú puedes ir pasando por muchas situaciones donde nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. El otro es cuando una persona escoge creer que básicamente lo que hace en cuanto a las mentiras no afecta. Y hay personas, aún creyentes, que siguen creyendo que hay mentiras blancas o mentiras pequeñas. Y olvidamos que la mentira sigue siendo mentira y que a la luz de la palabra de Dios no es justificable. Tú no puedes decir, no, es que le mentí porque si le digo la verdad se va a poner bravo o porque él es todavía muy pequeño y él no entiende. Bueno, entiende que le estás diciendo una mentira, ¿ok? También en algunas ocasiones nosotros en nuestro sesgo como creyentes somos muy prontos a juzgar lo que hacen otros como pecado, pero lo que nosotros hacemos lo justificamos. Entonces, no, en mi caso no es pecado porque yo no estaba haciendo esto, pero en el caso de ellos sí. Y también a esa altura de la vida todavía hay personas que siguen creyendo, no sé dónde, que la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. ¿En serio tú crees que eso dice la Biblia? Ese es tu sesgo, si te das cuenta. Esa es la forma como estás muchas veces enfrentando situaciones. No, yo soy manso, pero no menso. Bueno, ahí vas dándote cuenta del sesgo. Y por último, cuando yo te pregunto cuál es el problema, tú respondes igual que Adán. El problema es ella. O tú simplemente dices el problema es él. Eso es un sesgo, ¿sí? Cuando tú no te puedes dar cuenta que el problema eres tú, sino que la fácil es echarle la culpa a él o a ella. Eso es un sesgo, es una forma en que tú tomas decisiones y en que tú manejas las situaciones o los problemas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nuestro sesgo, nuestra forma de tomar decisiones, de enfrentar problemas, de enfrentar situaciones, sea bíblico. No que tú sigas diciendo, es que a mí me enseñaron así, o yo aprendí toda la vida, yo no me dejo de nadie. Eso no va a servir. Tu sesgo debe ser bíblico. Entonces, quiero que por favor busques un pasaje que está en Efesios capítulo 5. Yo sé que para muchos de ustedes lo que vamos a estar leyendo no es nuevo y eso es bueno porque entonces van a decir, ay, 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 aquí está clarito, ¿ok? Aquí está bien, bien claro qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, mientras ustedes lo buscan, Efesios capítulo 5, del 15 al 17, vamos a leer primero. Estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Como dije el primer domingo de enero, yo hice la tarea de buscar en la aplicación de la Biblia esa frase, la voluntad de Dios, y encontré 44 versículos que hablan sobre la voluntad de Dios. Entonces, tú puedes hacer la misma tarea. Tú puedes sentarte y buscar cuál es la voluntad de Dios. Porque de pronto tú dices, de pronto el sesgo de Álvaro está muy prevenido. Ok, entonces búscalo tú, a ver qué tan sesgado estamos o no con respecto a ahí. Ahora, en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. O sea, ahí nos empieza a marcar que nuestro sesgo debe ser bíblico. Nos empieza a decir, ojo, no seas necio, sino ser sabio. Nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, acá nos dice, si lo tomas de atrás para adelante, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú vivas en este mundo de una forma sabia, de una forma que le agrada a Él, no de una forma necia, desaprovechando el tiempo como todas las demás personas. Vuelvo y doy el paréntesis del anuncio. En el mes de febrero, vamos a tener la oportunidad durante los miércoles de ser expuestos a una herramienta para el manejo del tiempo.
ya la persona está preparándose, leyendo, y es un material muy chévere, es muy práctico y nos va a ayudar si realmente tú tomas la intención de ese material en entender que tú necesitas organizarte, organizar tu tiempo y organizar tu vida. Si tú eres una persona que dices, no me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, no pude, se me pasó el día y no hice nada, no alcancé a hacer, tú necesitas estar ahí los miércoles para recibir este material. Y es lo que nos está diciendo aquí en Efesios 5:16. Aprovechen bien el tiempo. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que el tiempo es un recurso que Él nos da y que en su voluntad nosotros debemos aprovechar, por no decir, porque los días son malos, y nosotros debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, que nosotros debemos poder decir, mirar al final del día, al final de una semana, al final de un mes, al final de un año, y decir, realmente yo este año conocí más a Dios, realmente yo este año me acerqué más a Dios, aproveché el tiempo, leí más, estudié más. Esa es la idea. Esa es la idea a lo que le debes estar apuntando, porque mira lo que dice el versículo 18. El versículo 18 es un versículo que muchos de ustedes han escuchado. Nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahí a primerazo hay un ejemplo que es por oposición. Entonces, lo que nos dice es, así como cuando una persona se toma sus traguitos, y pierde el control de su voluntad, entonces dice, lo que ustedes deberían es poder experimentar el control del Espíritu Santo y darse cuenta cómo Él los puede guiar, llevar, así como ustedes se dejaban o se dejan guiar por el trago. Entonces vuelvo y te digo algo importante. La palabra de Dios es clara en el sentido en que nosotros no deberíamos consumir alcohol y en que no deberíamos de permitir que eso nos embriague, nos controle. Por lo mismo, porque una vez que nos controla no sabemos lo que va a pasar. Y algunos de ustedes saben por experiencia qué es estar borracho, qué es perder el control porque el alcohol lo está controlando. Entonces, básicamente lo que nosotros sabemos hoy en día es que el alcohol es una droga, ¿sí? Entiéndelo de esa forma. Aunque te pongan ahí que es permitido, que es legal, que es para personas de 18 años, el alcohol es una droga. Entonces, tú eres el que decides qué tanta droga metes a tu cuerpo. Es así de sencillo y hace parte de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mientras mis emociones, mis pensamientos o mi pecado me gobiernen, yo no voy a poder entender cuál es la voluntad de Dios. Mientras eso esté en choque o en contraposición con Dios, yo no voy a poder entender cuál es esa voluntad y estoy siendo necio. Alguna vez leímos en 2 de Pedro 1:3 que nos dice que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir aquí. Una vida que agrade a Dios. Nosotros ya lo tenemos porque hemos nacido de nuevo. Entonces yo quiero ir a un ejemplo que está en Juan capítulo 5. Tú puedes, Juan capítulo 15. Tú lo puedes apuntar y luego lo buscas. Sé que también muchos de ustedes ya saben este pasaje. Y si lo estás buscando, es el ejemplo que nos da el Señor Jesús de una vid o un viñedo y de las ramas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de conocer un viñedo, pero resulta que esta planta necesita que le ayuden a subir las ramas porque las ramas son muy delgaditas y lo que hacen las ramas es que necesitan que por el peso cuando ya hay luego las uvas, necesitan poder estar colgando para que el fruto esté ahí. O sea, requiere cuidado, es una planta que requiere atención. Y mira lo que nos dice el Señor Jesús ahí en Juan, en el versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces, Él da el ejemplo. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces Él está diciendo acá, mire,
ellos, ese era el lugar donde ellos vivían, habían viñedos y él les dice, miren esa planta. La planta para poder dar fruto necesita que esas ramas, para poder que el fruto salga, necesitan estar pegadas al tronco de la vid. Por sí solas no lo hacen. Si yo arranco una rama, ella sola no va a dar fruto. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo acá. Ustedes solos no pueden dar fruto. Entonces, aquí entran cosas importantes que nosotros debemos entender. Aquí entra la importancia de congregarse, activamente ser parte de una iglesia, porque es que él dice ahí, si tú no estás pegado a mí, tú no vas a dar fruto. Entonces hay personas que le dicen a uno, sí, pastor, pero yo no creo que uno tenga que estar metido en una iglesia. Yo sí creo. Yo sí creo que tú necesitas ser la novia de Cristo para que él, que es tu novio en compromiso, te muestre qué es lo que él espera de ti. O sea, uno al ser parte de la iglesia, uno no dice, bueno, listo, Jesús, me avisa cuándo es el matrimonio para ir. No funciona así. Tú tienes que estar comprometido en este cuerpo para poder entender qué es lo que Jesús espera de nosotros. Y el versículo 5, él lo dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y mira la clave de este pasaje. Porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es un absoluto. No dice, bueno, está bien, no necesitan una iglesia. Es que esos pastores son intensos y a veces se ponen canzones y al comienzo del año empieza que todo el mundo se comprometa. Bueno, está bien, hazlo a tu manera. No, 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 no. Separado de mí no puedes hacer nada. O sea, necesitas este espacio que se llama el cuerpo de Cristo para poder crecer, comprender, saber, servir, aprender. Dice, no puedes hacer separado de mí nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Entonces, es claro que si nosotros queremos entender cuál es la voluntad de Dios y que si nuestro sesgo, nuestra forma de pensar debe ser bíblico, pues debe ser pegado a Jesús para ser una rama que da fruto. El fruto solamente se da porque estamos pegados a la vid. Entonces me gustó este gráfico porque creo que representa muy bien lo que hace Jesús. Básicamente eso es lo que él está diciendo. Él está diciendo, ustedes, para poder que haya fruto en ustedes, tienen que estar pegados a mí como una rama para que haya fruto. Entonces, ahí es donde tú vienes a darte cuenta cuál es el fruto que hay en tu vida. Yo te pregunto, ¿qué fruto hay en tu vida de que se nota que tú estás pegado a Jesús? Y el fruto no es necesariamente que tú digas que son cosas en las cuales tú haces y que tú mismo mides. El fruto se ve. Es una ley básica de la naturaleza. ¿Sabes? Cuando un árbol da un fruto, ¿para qué sirve el fruto? Para otros. Así de sencillo. El árbol no se come sus propios frutos. El fruto del árbol es para otros. Por eso nos dice, separados de él no puede haber fruto. Y el fruto es otros. Entonces, por eso todo el tiempo te estamos animando. Estás enseñando a otros, buscando a otros, orando con otros, orando por otros, sirviendo a otros. No, de nada sirve que tú creas que el fruto es de adorno. El fruto es para que otros se lo coman, para que otros lo disfruten. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, y si permanecen en mí va a haber un fruto, se va a notar ese fruto. Entonces, yo quiero ilustrar esto con el apóstol Pedro. Creo que es uno de los que más palo le damos y bueno, ahí está para eso. Yo quiero que recuerdes, y todos nosotros nos podemos identificar con eso, el apóstol Pedro, esa última noche ahí con Jesús y Jesús diciéndole, tú me vas a negar. Y Pedro, no, 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 ni se te ocurre, ¿no? Firme, ¿no? Dicho, el único que se va a reír es Jonathan, el negrito. Firme con los firmes. Entonces, no, firme.
Y Jesús le dice, mira, no va a cantar el gallo 2 veces y tú ya me has negado 3. Y dicho y hecho, así fue. Tristemente, sí, el apóstol Pedro negó al Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia de Judas, que fue y se ahorcó, Pedro lo que hizo fue regresar a lo que él sabía y era pescar. Ahora, yo conozco personas que han pasado por situaciones en iglesias o en su relación con Dios y lo que dicen, mira, eso fue una etapa de mi vida, una época de mi vida, yo regreso a lo que yo sé. Y se han quedado allá. Yo conozco personas que simplemente de allá no han regresado. Pero Pedro, el Señor Jesús, después de que resucita, él va y lo busca y hacen unos peces para desayunar. ¿Ok? Y lo que el Señor Jesús lo hace es que lo restaura y le vuelve y le pregunta 3 veces, así como lo negó 3 veces, si lo amaba. Y en la tercera ya Pedro estaba confundido y le dice, Señor, o sea, como que dice, ¿por qué me vuelves a preguntar si tú sabes que yo te amo, no? Entonces tocaba decirle, sí, Pedro, pero me dijiste que no me ibas a negar y, y mira lo que pasó. Ahora, ¿qué cambió en Pedro para que luego nosotros en el libro de Hechos leamos que este Pedro, temeroso que niega a Jesús, es más, en el relato en los evangelios leemos que hasta con groserías lo negó? ¿Ok? ¿Qué pasó con este Pedro para que ahora se pare frente a 5,000 personas a decirles una frase bravísima? Porque lo que les dijo es, ustedes crucificaron al Salvador del mundo, arrepiéntanse de su pecado. Si hubiese sido ese mismo Pedro que negó a Jesús cuando la gente le decía, usted también andaba con él. Vea, yo lo conozco, usted andaba con él. Y ahora, frente a 5,000 personas, se para a decir, arrepiéntanse de su pecado. ¿Sabes qué pasó? Tú lo lees en Hechos capítulo 2. Nos dice que recibieron al Espíritu Santo, fueron llenos de él, fueron controlados por él y ahora en la voluntad de Dios estaban hablando las buenas nuevas del Evangelio a otras personas. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Aprovechó la oportunidad para hablar. ¿Qué hizo Pedro? Lo que hizo Pedro fue ser una rama pegada a la vid que estaba dando fruto. Ese es el fruto. Y anoche lo estábamos preguntando en el grupo pequeño. ¿Qué persona que no conoce de Dios te intimida frente a tu creencia en Dios? Como le pasó a Moisés. ¿Ok? Acuérdate de hace 8 días de Moisés. Ellos no me van a creer, ellos se van a burlar, ellos dicen que... Y a veces nosotros le damos ese lugar de importancia a personas. Y aquí está el apóstol Pedro, lleno, controlado del Espíritu Santo, como una rama que está dando fruto, diciendo, arrepiéntanse de su pecado a estas personas. Entonces, ¿cómo se demuestra que una vida, o que en tu vida y en mi vida, está el control del Espíritu Santo? Vamos a leerlo. Tú lo vas a leer ahí en Efesios 5 conmigo. Pero yo quiero aclarar algo ahí importante y es que no pienses que esto es para ciertas personas. Esto es lo que se espera de cualquier persona que ha nacido de nuevo en Jesús y que dice que es un creyente. Esto que vamos a leer, ¿ok? Entonces nos dice, Efesios capítulo 5 del 19 al 21. ¿Cómo se demuestra que tu vida está llena o está siendo controlada por el Espíritu Santo? Mira lo que dice ahí, versículo 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Voy a leerlo de corrido y luego voy a explicar. Cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 21 dice, sometiéndose unos a otros en el temor del Señor o de Dios. Ahora, vamos a ir por partes. ¿Qué nos dice acá? Hablando entre ustedes con salmos y cánticos e himnos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Eso es lo que significa.
Tú necesitas leerla, conocerla, poder estudiar de ella, y cuando tú estudias de ella, es tu alimento que te hace estar pegado a Jesús como esa rama para que la savia que es el Espíritu Santo fluya en ti y dé fruto. Y se note en lo primero que dice ahí, se note en que tú estás hablando con la palabra de Dios. Hablando, ¿okay? O sea, que tu forma de hablar cambia, tus palabras, tus expresiones, la forma como tratas a otros, como te diriges a otros por la palabra de Dios. Primero. Segundo, nos dice cantando y alabando al Señor, y tú dices, yo no sé cantar, a mí me da pena, pero míralo, ahí donde dice, en tu corazón. Eso es importante, porque eso quiere decir que tú sí puedes escoger lo que entra por tus oídos y pone imágenes en tu mente y por lo tanto afecta tus emociones. Y si tú solo estás escuchando música que te está diciendo, degradando a la mujer, bueno, en estos días estábamos ahí en una casa y el vecino puso reggaetón todo el día. Y las letras, pues básicamente lo que hablan es, o sea, ¿cómo sería la cosa? Ya llegó a un punto en que cuando ya llega una canción explícitamente sexual, el mismo papá le dijo, ya, apague eso, de lo explícito que era. Eso es lo que las personas y los jóvenes están escuchando hoy en día. Y entra acá, pone imágenes acá y pone emociones acá. Y tú como adulto no estás exento de eso, ¿no? Tú vienes de los 60s y los 70s y los 80s y cuando hacemos karaoke, bueno, hace rato no lo hacemos, esas letras que salen ahí, que para enamorarme a Olos ahora solo basta una hora. ¡Ah, carachas! ¿Cómo así? Explícame eso. La maldita primavera. O sea, unas cosas ahí están, ¿no? No tiene que ser reggaetón. Tú sabes lo que hay en las rancheras, lo que hay en esa música. Hay una cantidad de música que te pone, entra por tus oídos y te pone imágenes acá. ¿Ok? Entonces, ahora, por favor, entiéndeme, porque tú me dices, entonces usted no escucha. No, yo sí escucho. Yo no, tú sabes que a mí me gusta escuchar música rock en inglés. No lo niego. A mí me encanta. Pero la verdad, en la medida en que he ido aprendiendo y descubriendo, digo, bueno, no me alimenta esa canción, no la voy a escuchar, no me alimenta. Pero sí que entiendas lo que nos está diciendo acá, que se trata de leer la palabra de Dios, se trata de lo que entra por tus oídos y luego nos dice, dando gracias a Dios en todo. ¿Te acuerdas? Venimos dándole a esa frase de entender la voluntad de Dios desde el final de diciembre, dando gracias a Dios, dando gracias a Dios. Mira, entre más tu corazón y lo que sale por tu boca es queja, queja y queja, tú no estás agradecido. Entre más tú te quejes, tú no estás lleno ni siendo controlado del Espíritu de Dios. Y te levantas quejándote, qué frío tan bravo. Y todo el tiempo te estás quejando y quejando y quejando. Y la verdad es que sí, a veces tenemos que experimentar cosas para darnos cuenta lo privilegiados que somos y lo agradecidos que debemos estar. Y luego viene una parte importante que yo no quise soltar de ese versículo, porque si tú lo lees en tu Biblia, parece que llega hasta el 20, hay un título y luego comienza el 21. No, no lo separes, porque lo que dice del 21 en adelante es supremamente importante. Dice, sométanse unos a otros en el Señor. Y luego empieza, las casadas a sus esposos y los esposos. Y ahí es donde algunos de ustedes se frustran, porque la cuestión de someterse es, vienen todas estas ideas de machismos y de cosas erróneas. Y es muy sencillo lo que nos dice acá. Cada uno de nosotros primero se debe someter a Jesús para luego sí pedirle a los demás que se sometan a nosotros. En mi caso, yo debo estar sometido a Jesús para que de ahí mi esposa que me vea a mí sujeto a Jesús, se sujete a mí. Y para que mis hijos se sujeten a mí, viéndome sujeto a Cristo. Es así como funciona.
Esto no va a funcionar porque simplemente yo me paro y digo, pues de malas, porque aquí mando yo. Bueno, sí, yo mando, pero así no va a funcionar. Entonces, si te das cuenta cómo lo voltea y nos lo pone en nuestra vida diaria, en el entorno primero tuyo, íntimo de tu hogar, que es lo que siempre estamos diciendo. Tu primer ministerio donde debe haber fruto es el hogar. Es el hogar. ¿Ok? Y tristemente nosotros, si no prestamos atención, necesitamos entender que necesitamos primero al interior de nuestro hogar saber que las cosas se están haciendo de una forma en que agrada al Señor para luego sí ayudar a otros. ¿Ok? Pero es lo que nos dice acá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a Jesús y unos a otros. Y entonces tú como esposa dices, sí, pero es que Él no se merece mi sujeción. No, nunca se la va a merecer. Te lo aseguro. Porque siempre vas a encontrar un pero. Entonces no lo hagas por Él, hazlo por Jesús, porque estás sujeto a Jesús. Y lo mismo para nosotros de hombres. Pero es que ella, pero es que es cantable todo eso, pero no lo hagas por ella, hazlo porque te estás sujetando a Jesús y lo que Él pide de ti. Pero ahí es donde vamos a ir descubriendo qué es la voluntad de Dios, que seamos llenos y controlados del Espíritu Santo. Es que bajémoslo a lo real. Dejemos de espiritualizarlo y ponerlo en cosas donde no se trata de que nos digamos hermanos unos a otros. De eso no se trata. Se trata de tu hogar. Ese es tu primer ministerio. Entonces, cuando tú cada día, tú como hombre y tú como mujer, sometes tu ego a Jesús cada día, no te va a costar someterte a los demás. Y aquí viene un punto supremamente importante y lo quiero mencionar antes de que empiece otra vez el relajo en nuestro país. Cuando tú estás sujeto a Jesús, tú no estás de acuerdo con las personas que se levantan contra la autoridad. ¿Cómo nos cuesta eso, no? Sí, pero es que esa alcaldesa, sí, pero es que ese presidente son la autoridad, son puestos por Dios. ¿Qué debes hacer? Orar por ellos. Y tu autoridad primera es Jesús, y Jesús en su palabra te dice que te debes sujetar a la autoridad. Es sencillo. Por eso yo espero de las personas que están afuera ya y que no conocen a Jesús, que destruyan, que hagan, que todo lo que hacen. Pero para mí es triste ver personas de nuestra iglesia apoyando esas cosas y apoyando ir en contra de la autoridad dada por Dios. Nos guste o no nos guste. Es lo mismo que un matrimonio. Es lo mismo. Pero tú debes hacer tu parte porque tu parte es sujetar tu ego a Jesús. Ahí es donde empieza todo. Por favor, dudas, preguntas, cuestiones, con gusto. Me escribes, ponemos una cita y lo hablamos. Si te das cuenta cómo la voluntad de Dios nos incomoda, porque es que realmente nos lleva a nosotros a entender que sujetarnos a Él va a requerir de nosotros que nuestro sesgo sea ¿cuál? Bíblico. Bíblico. Por favor, deja de seguir trayendo lo que dicen las noticias, lo que dice afuera. No, es la palabra de Dios y lo tiene claro para nosotros. Esa debe ser tu orientación, la forma en que tomas decisiones, lo que estás alimentando acá. Cuando lo puedes ver de esa forma, entonces empiezas a entender por qué nuestra felicidad en este mundo no depende de que suba un presidente o no, o cierta persona o no. No, eso no va a funcionar. Jesús lo dijo muy claro, para recordarte. Mi reino no es de este mundo. Así que ninguna persona de este mundo nos va a poder traer a Jesús a reinar entre nosotros. Nadie. No hay ningún partido que te pueda prometer eso. Lo único que tú puedes esperar de la política y de los partidos es ego.
pecado. Eso es lo que tú puedes esperar. Por eso tú te debes sujetar a Jesús. Entonces, si nuestro sesgo en todo debe ser bíblico, entonces ya nos vamos dando cuenta que para hacer la voluntad de Dios, nosotros no podemos esperar que sea en este mundo que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Está escrito 1000 años antes de Jesús en el libro de Isaías, o sea, 3000 años antes para nosotros. Dios ya lo había dicho por medio del profeta Isaías. Y tú lo ves hoy en día. Tú ves personas, una cantidad de mujeres felices, saltando, llorando, porque ahora es legal abortar. ¡Qué felicidad tan macha! A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces, yo quiero mencionar, para terminar, una ilustración que he llegado varias veces a esa ilustración y digo, bueno, por algo será. Y esa ilustración dice que, bueno, no, entonces todavía no llego a la ilustración. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos las ramas y que Él es la vid, y nos dice que nosotros debe haber fruto, pues ese fruto, volvemos a lo mismo. Tú te haces ideas. ¿Cuál es el fruto? No tienes que ir muy lejos. Gálatas 5, 22 y 23. Te lo voy a leer como lo dice ahí y tú lo puedes también ver acá. El fruto del Espíritu es el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y lo otro es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando tú como rama estás pegado a Jesús, Él, por medio del Espíritu Santo, que es la savia, digámoslo así, que fluye en ti, te das cuenta, nada más míralo en los tres primeros, amor, gozo y paz, amor, alegría y paz. Tú piensas que el amor es el amor a tu manera. Tú piensas que alegría es alegría a tu manera y que paz es que no hayan problemas. Y que paciencia, Dios dame paciencia. Así no va a llegar la paciencia. Es el fruto cuando yo le estoy cediendo a Él mi ego y mi carnalidad. Y habla de cosas que este mundo en que nosotros vivimos ha torcido y nos hace creer que eso es Dios. Entonces, toman un versículo de la palabra de Dios que dice que Dios es amor para decirte a ti, Dios es amor, tú no puedes juzgar. Uy, ¿cómo es que estás juzgando a la gente? ¿No ves que Dios es amor? Y así lee la gente la Biblia. No juzguen, punto. Pero cuando vamos a ver qué es el amor no es un amor como nosotros lo vemos. Y acá nos dice que ese fruto es buenas actitudes, obediencia, un corazón limpio, buenos pensamientos. O sea, no es algo que yo voy a producir por mí mismo, no es algo en lo cual yo digo, yo me voy a proponer la meta de yo hacerlo. No va a funcionar así. No va a funcionar de esa manera. No es porque tú lo haces, no es porque tú te propones, es porque tú alimentas tu mente y lo que entra por tus oídos con la palabra de Dios y le permites al Espíritu Santo fluir en ti para que salgan. Porque es que si tú dices, bueno, está bien, no le voy a contestar mal. Una vez, dos veces, no, ya la tercera me toteé. Ese no es el fruto del Espíritu. Es el fruto, o más bien, ahí mismo lo dice, es obra de tu carne, pero fruto del Espíritu no es, porque la paciencia no es que tú digas, me colmaron la paciencia, esa no es paciencia. Paciencia, según la definición en la palabra de Dios, es que Dios nos da la fuerza, el ánimo largo en medio de la prueba. Si tú estabas en la alabanza y escuchaste a Robin orar por lo que oró, eso fue lo que él pidió, que Dios le diera a estas personas que están pasando por pruebas de salud o de otras cosas, ánimo largo en medio de la prueba. Es eso. Paciencia no es que tú con esa voz de, dame paciencia, ahí ya perdiste todo. Ese no es fruto del Espíritu.
Yo soy la vid y ustedes las ramas, separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, quiero que, pensando en esto de que tu sesgo sea bíblico, quiero dar esta ilustración que he leído varias veces. Esta persona escribe: caminaba un día con mi padre cuando de pronto me preguntó, además del canto de los pájaros, ¿oyes algo? Y él dice, sí, le contesté, el ruido de una carreta. Muy bien, me dijo. Y está vacía. ¿Vacía? ¿Y cómo lo sabes si no la hemos visto? Y la respuesta del papá fue, por el ruido. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. Y él hace una aplicación. Él dice, desde entonces, cuando veo a alguien hablando demasiado, interrumpiendo, siendo inoportuno, alabándose de lo que tiene y menospreciando a otros, me parece oír la voz de mi padre. Cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. ¿Entiendes? Tu vida, tu corazón, es una carreta y debe estar llena y controlada por el Espíritu Santo. Y sí, puse el burro enfrente de la carreta porque eso es lo que somos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe, nos lleve. Y ahí es donde tú puedes medir lo que sale por tus palabras, tu boca, las actitudes, la forma en que tratas el menosprecio, la forma en que te refieres a otras personas. Nos dice ahí, sean llenos, controlados del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Y ahí está lo que... Entonces yo te animo a que tú vuelvas a leer en esta semana, porque haciéndolo vas a ir descubriendo que tanto... Este ejercicio no es para que tú digas, no, no estoy lleno del Espíritu. No, es que tanto estás rindiendo áreas de tu vida al control de Él que tú no quieres entregar. Es de eso de lo que se trata. De rendirte a Jesús, rendirte a que Él te guíe, a que sea Él el que llene tu carreta, tu vida, tu corazón, para que no esté tan vacía y simplemente cuando está vacía, lo único que muestras es que no está siendo llena del Espíritu Santo. Entonces, que tu sesgo en todo sea bíblico. Esa es la idea. ¿Okay? Esa es la voluntad de Dios. Que tú antes primero te preguntes, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si no lo sé, lo busco. Pero quiero que en todo mi sesgo sea bíblico. Entonces vamos a terminar orando. Listo. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque estamos queriendo conocer más de tu voluntad y realmente nos incomoda lo que leemos en tu palabra. Es demasiado directo, claro, en que cada uno de nosotros debe rendirse a ti, Señor Jesús, a diario. No sirve que hoy lo hagamos y mañana no. Mañana lo primero que necesitamos hacer cada uno de nosotros como tu iglesia es rendirnos a ti, rendir nuestro ego, preguntarte a ti qué es lo que tú quieres. Y Señor, yo sé que nosotros queremos ser ramas que dan fruto, que viene de ti, que se nota que eres tú el que lo está haciendo, Señor. Yo sé que todos nosotros queremos que nuestra vida muestre amor, gozo y paz, y paciencia, y buenas actitudes, y un buen corazón, y un corazón que te agrada, y todo este fruto de tu Espíritu. Y te ruego, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría para depender de ti, para poner en nosotros tu palabra, para leer de ella, para escudriñarla. Señor, gracias porque
nos das estas oportunidades y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, y te alabo en esta mañana por eso. Y pues te ruego, Señor, que realmente cuando las personas vean a nuestra vida, vean que realmente ha habido un cambio de adentro hacia afuera, un cambio interno que viene de ti en nosotros y un cambio en el cual realmente nuestro sesgo, nuestra forma de pensar es bíblico, Señor. No lo que este mundo dice, no a lo que este mundo nos empuja, sino a lo que tú ya nos has revelado. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén.